Cuando el veedor levantó una pata del caballo ganador, sus dedos no encontraron pulso. Nada. El cuaco acababa de cruzar la meta con 3 cuerpos de ventaja. Todavía tenía espuma en el hocico. Todavía tenía las patas calientes del esfuerzo. Pero el corazón ya no latía. ¿Cómo corre un caballo muerto más rápido que 6 caballos vivos? Esa pregunta la hicieron 400 personas ese día en las afueras de Culiacán, Sinaloa. Año 1987. Abril. Un domingo de polvo y calor. Y nadie encontró respuesta. Pero yo sí la sé, compadre. Y es una historia que duele. Porque habla de amor. Del tipo de amor que no se detiene ni cuando el cuerpo ya no funciona. Del tipo de amor que corre 50 metros con el corazón parado. Estás escuchando Relatos del Corrido. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios. ¿Has visto algo que no puedes explicar? ¿Crees en lo sobrenatural o eres de los que necesitan tocarlo para creerlo? Dale like al vídeo y suscríbete al canal. Dicho esto, podemos comenzar, compadre. La historia empieza 30 años antes, en el mismo lugar, Culiacán, las mismas pistas de tierra, pero con un chamaco flaco de 24 años montado en un alazán. Ese chamaco se llamaba Esteban Villegas, y durante 10 años fue el mejor jinete del noroeste de México. No el más famoso, no el más rico, pero sí el mejor. Esteban ganó 47 carreras seguidas entre 1957 y 1962. 47. Nadie en Sinaloa había hecho eso antes. Nadie lo ha hecho después. No era grande. Medía 1,60 m. Pesaba 52 kilos con la ropa mojada. Pero tenía algo que los demás jinetes no tenían. Sabía escuchar a los caballos. No con las orejas, compadre, con el cuerpo. Esteban sentía cuándo un caballo estaba listo para dar todo y cuándo había que dejarlo respirar. Los patrones peleaban por contratarlo. Le pagaban 200 pesos por carrera. En esa época un jornalero ganaba 15 pesos a la semana. Esteban no gastaba en parrandas, no gastaba en mujeres. Ahorraba cada peso. Tenía un sueño: comprar su propio rancho, criar sus propios caballos. Pero en 1963, todo se acabó. Fue en una carrera en Mazatlán. El caballo pisó mal. Se dobló la pata. Esteban salió volando. Cayó de cabeza contra la baranda de madera. Se rompió 3 costillas. Se perforó el pulmón izquierdo. Pasó 2 meses en el hospital. Cuando salió, ya no era el mismo. Le dolía respirar, le dolía caminar, le dolía vivir. Los patrones dejaron de llamarlo. Un jinete que no puede respirar bien no sirve. Es un peligro, para él y para el caballo. Esteban buscó trabajo, lo que fuera. Encontró empleo en la hacienda de don Heriberto Osuna, limpiando establos. 80 pesos a la semana. Don Heriberto era dueño de las mejores tierras de Culiacán. Tenía 20 caballos de carrera. Tenía 5 jinetes contratados. Y tenía un ego del tamaño del estado. Le gustaba recordarle a Esteban quién era ahora. Antes eras alguien, Villegas. Ahora solo limpias mierda. Esteban aguantó 15 años. Callado, limpiando, sobreviviendo. En 1978, don Heriberto lo corrió. Sin razón, sin indemnización. Solo porque podía. Ya estás viejo, Villegas. Ni para limpiar sirves. Esteban tenía 45 años. No tenía ahorros, no tenía rancho, no tenía nada. Excepto un caballo. Cenizo nació en 1964. Un año después del accidente de Esteban. Era un potrillo gris, flaco, feo. Nadie lo quería. Don Heriberto iba a venderlo por carne, pero Esteban le rogó: «Déjeme quedármelo, patrón. Yo lo cuido. No le va a costar nada».
Don Heriberto se rió. Llévatelo. Ese burro no vale ni para hacer chorizo. Esteban crió a Cenizo con lo poco que tenía. Dormía con él en el establo. Le daba su propia comida cuando no alcanzaba el forraje. Cenizo creció. No era el caballo más rápido, pero era leal. Seguía a Esteban como un perro. Se paraba quieto cuando Esteban necesitaba apoyarse en él para respirar. Cuando don Heriberto lo corrió, Esteban se llevó a Cenizo. Lo único que le dejaron llevarse. Se fueron a vivir a un jacal en las afueras de Culiacán. 4 paredes de adobe, techo de lámina, sin agua corriente, sin luz. Esteban consiguió trabajos esporádicos: cuidar caballos, limpiar tráilers, cargar pacas de alfalfa. Ganaba 60, 70 pesos a la semana, apenas para tortillas y frijoles. Cenizo envejeció con él. A los 15 años el caballo ya no servía para carreras. Demasiado viejo, demasiado lento. Pero Esteban no lo vendió. «Es mi compadre, ¿verdad, viejo?», le decía mientras le cepillaba el lomo. Cenizo respondía con un resoplido suave, como diciéndole: «Hasta que te mueras o me muera, aquí voy a estar». En 1985, la hija de Esteban murió de parto. Dejó un niño, Marcelino, 2 años. Esteban se hizo cargo del chamaco. Lo crió solo, con lo poco que tenía. Le enseñó a caminar, a hablar, a no tenerle miedo a los caballos. Marcelino era un niño delgado, ojos grandes, sonrisa fácil. Le encantaba sentarse en el lomo de Cenizo mientras Esteban lo paseaba despacio por el cerrito. «¿El cuaco está cansado, abuelo?», preguntaba Marcelino. «No, mijo, Cenizo nunca se cansa. Es un caballo especial». Y era cierto. Cenizo tenía 21 años. Ya era un anciano en años de caballo. Pero seguía fuerte, seguía de pie. En marzo de 1987, Marcelino se enfermó. Empezó con tos, después fiebre. Después ya no podía respirar bien. Esteban lo llevó a la clínica del pueblo. El doctor lo revisó. Le puso el estetoscopio en el pecho. Frunció el ceño. «Es neumonía, grave. Necesita antibióticos fuertes y rápido». «¿Cuánto cuesta?», preguntó Esteban. 2.000 pesos. Tal vez 2.500 con el tratamiento completo. Esteban sintió que el piso se abría bajo sus pies. 2.000 pesos. Él ganaba 80 a la semana. Tardaría medio año en juntar eso. ¿Y si no lo tratamos? El doctor lo miró con tristeza. «Tiene 9 años. Los pulmones están muy comprometidos. Sin tratamiento, 1 semana. Tal vez menos». Esteban salió de la clínica con Marcelino en brazos. El niño ardía de fiebre. «Abuelo, me duele el pecho». «Ya sé, mijo, ya sé. Vamos a curarte, te lo prometo». Pero no sabía cómo. Esteban vendió todo lo que tenía. La radio vieja, las herramientas, la silla de montar que había usado en sus años de gloria. Juntó 120 pesos. No era suficiente. Buscó prestado. Nadie le fió. «Estás muy viejo, Villegas. ¿Cómo nos vas a pagar?». Fue a la hacienda de don Heriberto. Se tragó el orgullo. Tocó la puerta. Un capataz salió. «¿Qué quieres, viejo?». «Necesito hablar con don Heriberto. Es urgente». El capataz se rió. «Él no habla con limosneros». «Por favor, es mi nieto. Se está muriendo». «Vete antes de que suelte los perros». Esteban regresó a su jacal, derrotado, desesperado. Marcelino estaba acostado en el petate. Respiraba con dificultad. Cada inhalación sonaba como vidrio roto. Esteban se arrodilló junto a él. Le acarició el pelo. «Aguanta, mijo. Voy a conseguir el dinero. No sé cómo, pero lo voy a conseguir». Marcelino abrió los ojos. «No te preocupes, abuelo. No duele tanto». Esteban salió del jacal, se sentó en el suelo, se cubrió la cara con las manos. Cenizo se acercó. Le empujó el hombro con el hocico, suave, como preguntando: «¿Qué pasa, viejo?». Esteban lo abrazó.
hundió la cara en el cuello gris del caballo. No sé qué hacer, compadre. No sé qué hacer. Al día siguiente Esteban vio un cartel pegado en el poste de luz del pueblo. Carreras grandes de primavera. Culiacán, Sinaloa. Domingo 12 de abril. Premio. 3.000 pesos al ganador. Inscripción abierta. 3.000 pesos. Esteban leyó el cartel 3 veces. Su corazón latía rápido, demasiado rápido. Miró hacia su jacal. Cenizo estaba amarrado afuera, pastando la hierba seca. 3.000 pesos. No, se dijo a sí mismo. Cenizo tiene 23 años. No puede correr. Lo voy a matar. Pero Marcelino estaba muriendo. Esteban caminó hasta el lugar de las inscripciones, una mesa bajo un árbol. Un hombre gordo con sombrero anotaba nombres en un cuaderno. «Quiero inscribirme», dijo Esteban. El hombre lo miró de arriba a abajo. «¿Tú? ¿Cuántos años tienes, abuelo? ¿80? 54. ¿Y el caballo?» 23. El hombre se carcajeó. ¿Me estás tomando el pelo? Un caballo de 23 años no puede correr 400 varas. ¿Puede? No puede. Pero si quieres desperdiciar tu dinero, adelante. La inscripción cuesta 50 pesos. Esteban sacó los billetes arrugados de su bolsillo. Los puso sobre la mesa. El hombre los contó, los guardó. Escribió en el cuaderno: Esteban Villegas. Caballo, Cenizo. Edad, 23. «Vas a quedar en ridículo, viejo». «Puede ser». Esa noche Esteban fue a ver a su único amigo, el Guacho, un veterinario retirado que vivía en un tráiler al otro lado del pueblo. El Guacho abrió la puerta. «Esteban, ¿qué haces aquí a estas horas?» «Necesito que revises a Cenizo». «¿Por qué? ¿Está enfermo?» «No, pero voy a correrlo el domingo». El Guacho se quedó callado. Después soltó una risa seca. «Estás loco, ¿verdad? Cenizo tiene 23 años. Lo sé. ¿Sabes lo que le puede pasar? Su corazón no aguanta esa presión. Puede reventarse en plena carrera. Lo sé». El Guacho lo miró a los ojos. Vio algo ahí. Desesperación. «¿Por qué, Esteban?» «Marcelino. Neumonía. Necesito 2.000 pesos para el tratamiento». El Guacho suspiró. «Ven mañana, lo reviso, pero no te prometo nada». Al día siguiente, el Guacho examinó a Cenizo. Le escuchó el corazón. Le revisó las patas. Le miró los ojos. Tardó 20 minutos. Después se quitó el estetoscopio. Se sentó en una piedra. «Dime», dijo Esteban. «Tiene arritmia. El corazón late irregular. No es grave todavía, pero con esfuerzo extremo». «¿Qué?» «Puede fallar. Esteban, si lo corres, hay una probabilidad alta de que no sobreviva». Esteban cerró los ojos. «¿Qué tan alta?» 50%, tal vez más». «¿Y si no lo corro?» «Vivirá 2, 3 años más, tranquilo, sin dolor». Esteban se quedó callado. El Guacho se paró, le puso la mano en el hombro. «No lo hagas, compadre. Busca otra forma». «No hay otra forma. Siempre hay otra forma. No para mí». El sábado por la noche, Esteban no pudo dormir. Se quedó sentado afuera del jacal, mirando las estrellas. Cenizo estaba echado junto a él, respirando despacio, en paz. Esteban le acarició el cuello. «Perdóname, viejo, pero ¿es el niño o tú? Y yo ya estoy viejo. Ya viví. Pero Marcelino apenas empieza». Cenizo levantó la cabeza. Miró a Esteban con esos ojos oscuros, tranquilos, como diciéndole: «Está bien. Yo entiendo». El domingo amaneció con cielo despejado. Hacía calor. El aire olía a polvo y estiércol. Esteban le puso la silla a Cenizo. Las manos le temblaban. El caballo se quedó quieto, paciente.
Caminaron hacia la pista. Era temprano, apenas las 7 de la mañana. La carrera empezaba a las 10. Cuando llegaron ya había gente, más de 300 personas, vendedores ambulantes, apostadores, familias enteras. Esteban llevó a Cenizo al área de preparación. Había 6 caballos más, todos jóvenes, todos brillantes, todos de patrones ricos. Y ahí en el centro estaba el caballo de don Heriberto. Un alazán de 4 años, pura sangre, músculos marcados, pelaje como cobre bruñido. Don Heriberto estaba junto a él, fumando un puro, vestido de blanco. Vio a Esteban, frunció el ceño. Después sonrió, una sonrisa cruel. «¿Villegas? ¿Eres tú?» Esteban no respondió. Don Heriberto se acercó, miró a Cenizo, se rió. «¿Vas a correr con ese burro moribundo?» «Sí. Te van a hacer pedazos». «Puede ser». Don Heriberto se inclinó, le habló al oído. «Vas a quedar en ridículo, Villegas, igual que siempre, un perdedor». Esteban apretó los puños, pero no dijo nada. Don Heriberto se alejó riendo. A las 9:30, Esteban fue a hacer su apuesta. El apostador lo reconoció. «¿Villegas? ¿Vas a apostar por ti mismo?» «Sí». «¿Cuánto tienes?» Esteban sacó los billetes, lo que le quedaba después de la inscripción y las medicinas parciales de Marcelino. 150 pesos. Todo. El apostador silbó. «Estás loco, viejo. Tu caballo no tiene oportunidad. Las probabilidades son 40-1 en tu contra». «Me da igual. Si pierdes, pierdes todo». «Lo sé». El apostador se encogió de hombros. Tomó el dinero. Le dio un papelito. Suerte, viejo. La vas a necesitar. A las 10 en punto, los 7 caballos estaban en los portones de salida. Esteban montó a Cenizo. El caballo temblaba. No de miedo, de algo más. Como si supiera. Esteban le acarició el cuello. Le susurró. «Cuando tú quieras, viejo. No te voy a forzar. Tú decides». Cenizo resopló. Movió las orejas. El juez levantó la bandera. 400 personas contuvieron la respiración. La bandera cayó. Los portones se abrieron. El mundo explotó. 7 caballos salieron disparados como balas. El polvo se levantó en una nube densa. Los gritos de la gente se mezclaron con los relinchos. Cenizo salió último. No porque fuera lento, sino porque Esteban no lo azuzó. No le pegó, no lo forzó. Solo le susurró: «A tu tiempo, viejo». Los primeros 50 metros fueron un desastre. Cenizo iba rezagado, 6 cuerpos atrás. El público empezó a burlarse. «Ahí va el abuelo. Ese caballo no llega ni a la mitad». Don Heriberto desde su palco sonreía. Su alazán iba en segundo lugar, pisándole los talones al líder. Esteban no miraba a los demás. Solo sentía a Cenizo debajo de él, el galope irregular, el temblor en los músculos. «Tranquilo, viejo, tranquilo». A los 100 metros algo cambió. Cenizo dejó de temblar. Sus zancadas se largaron. El galope se volvió más firme, más profundo. Esteban sintió el cambio. Conocía ese ritmo. Lo había sentido 30 años atrás, cuando Cenizo era joven, cuando todavía podían volar juntos. «Ahí estás», murmuró Esteban. «Ahí estás, compadre». Cenizo empezó a acelerar, no mucho, solo un poco, pero lo suficiente para empezar a acortar distancias. A los 120 metros pasó al 6.º lugar. La gente empezó a notar. «¿El viejo está corriendo? ¿Qué le pasó al caballo gris?» El guacho estaba en la baranda. Tenía los nudillos blancos de apretar la madera. Miraba a Cenizo con terror. «No, no, no, para, viejo, para antes de que te revientes». Pero Cenizo no paró. A los 150 metros
Cenizo pasó al quinto, después al cuarto. Los otros jinetes empezaron a preocuparse. Miraban hacia atrás. ¿Qué estaba pasando? Ese caballo debería estar quedándose atrás, no avanzando. El jinete del caballo en tercer lugar azuzó a su montura. Le dio con el fuete. El caballo aceleró, pero Cenizo seguía ganando terreno. A los 200 metros estaba a medio cuerpo del tercer lugar. El público enloqueció. «El viejo va a alcanzarlos. No puede ser». Don Heriberto se paró de su asiento. Dejó caer el puro. «¿Qué carajos?». Su jinete miró hacia atrás. Vio a Cenizo aproximándose. Pánico. Le pegó a su alazán con todas sus fuerzas. El alazán respondió. Aceleró, pero no lo suficiente. A los 250 metros Cenizo estaba en tercer lugar. Esteban sentía algo raro. El galope de Cenizo ya no era normal. Era demasiado uniforme, demasiado mecánico, como si el caballo estuviera corriendo en automático. «¿Estás bien, viejo?». Cenizo no respondió, solo siguió corriendo. El guacho desde la baranda vio algo que le heló la sangre. Los ojos de Cenizo estaban vidriosos, opacos, como si el caballo ya no estuviera viendo. «¡Esteban!», gritó el guacho, pero su voz se perdió en el rugido de la multitud. A los 280 metros quedaban solo 3 caballos adelante de Cenizo. El líder era un caballo negro, propiedad de un ganadero de Mazatlán, joven, fuerte, veloz. El segundo era el alazán de don Heriberto. El tercero era un bayo nervioso que empezaba a cansarse. Cenizo alcanzó al bayo. Lo rebasó como si no existiera. Segundo lugar. Solo faltaban el alazán y el negro. 120 metros para la meta. Don Heriberto gritaba desde el palco. «¡Dale, cabrón! ¡No te dejes!». Su jinete azotaba al alazán sin piedad. El caballo sangraba de los flancos, pero corría con todo. Cenizo se acercó, metro a metro, paso a paso. El público ya no respiraba. 400 personas en silencio absoluto. Solo se oía el tronar de los cascos contra la tierra. A los 320 metros, Cenizo estaba a la par del alazán. Don Heriberto se agarró la cabeza. «¡No! ¡No puede ser!». Los 2 caballos corrían codo a codo. El alazán joven, brillante, poderoso, y Cenizo, viejo, gris, agonizante. Esteban miró los ojos de Cenizo. No había nada ahí, solo un vacío blanco, como si el caballo estuviera viendo algo que nadie más podía ver. «Viejo, para, ya es suficiente, para, por favor». Pero Cenizo no paró. A los 340 metros, Cenizo adelantó al alazán. Medio cuerpo, un cuerpo. Don Heriberto se dejó caer en su asiento, pálido, derrotado. Ahora solo quedaba el caballo negro. 60 metros para la meta. El caballo negro era más joven, más rápido, más fuerte. Pero Cenizo ya no corría con el cuerpo. Corría con algo más, con algo que no tiene nombre, con algo que la ciencia no puede medir. El guacho vio el momento exacto. A los 350 metros, el paso de Cenizo cambió. Solo por una fracción de segundo. Un tropiezo invisible, un pequeño quiebre en el ritmo, y después nada. El galope se volvió perfecto, demasiado perfecto. El guacho sintió que el estómago se le volteaba. Se acabó, ya se murió. Pero Cenizo seguía corriendo. Los últimos 50 metros fueron los más largos de la historia. Cenizo alcanzó al caballo negro, se puso a su lado. El jinete del negro miró a Esteban. Vio algo en sus ojos, miedo, horror, lágrimas. «¿Qué te pasa, viejo?». Esteban no respondió, solo lloraba, porque sabía que Cenizo ya no estaba ahí, que lo que corría debajo de él ya no era un caballo vivo, era un fantasma.
40 metros. Cenizo adelantó al negro. Medio cuerpo. 30 metros. Un cuerpo completo. 20 metros. El público gritaba. Un rugido que hacía temblar la tierra. 10 metros. Cenizo cruzó la meta. 3 cuerpos adelante del segundo lugar. El público estalló. Gritos, lágrimas, abrazos. La gente se abrazaba con desconocidos. ¡Lo hizo! ¡El viejo lo hizo! ¡Gané! ¡Le aposté al gris! ¡Es un milagro! Pero Esteban no celebraba. Tiraba de las riendas. ¡Para, viejo! ¡Para! ¡Ya ganamos! ¡Ya está! ¡Para! Cenizo siguió corriendo 20 metros más allá de la meta. Como si no pudiera detenerse, como si algo más lo empujara. Finalmente se detuvo, se quedó parado, quieto, las patas temblando. Esteban se bajó. Le temblaban tanto las piernas que casi se cae. Se acercó a Cenizo, le puso la mano en el cuello. Estaba caliente, empapado de sudor. Pero algo estaba mal. No respiraba bien. No, espera. No respiraba. Esteban puso el oído contra el pecho de Cenizo. Silencio. Nada. Ni un latido. Ni un susurro de aire. No, 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 no. Le levantó la cabeza a Cenizo. Los ojos del caballo estaban abiertos, pero vacíos, como vidrio roto. Viejo, no, por favor, no. Cenizo seguía de pie, pero estaba muerto. El guacho llegó corriendo. Empujó a la gente. «Déjenme pasar, soy veterinario». Se arrodilló junto a Cenizo. Le buscó el pulso en la arteria femoral. Nada. Le puso el estetoscopio en el pecho. Silencio. Miró a Esteban. ¿Cuándo paró de respirar? No sé, no sé. El guacho se paró. Miró la pista. Hizo cálculos en su cabeza. La distancia, el tiempo, el momento en que vio el cambio en el paso. Dios mío. ¿Qué? Preguntó Esteban. Murió a los 350 metros. Tal vez antes. ¿Qué estás diciendo? Que corrió los últimos 50 metros muerto. El veedor oficial llegó. Era un hombre serio, de traje gris, con gafas gruesas. Necesito revisar al caballo ganador. El guacho se hizo a un lado. Adelante. El veedor examinó a Cenizo. Le buscó el pulso. Le revisó los ojos. Le abrió la boca. Tardó 5 minutos. Después se quitó los lentes. Los limpió con un pañuelo. Se los volvió a poner. Este caballo está muerto. Un murmullo recorrió la multitud. La gente se acercaba. ¿Qué había dicho? ¿Muerto? ¿Hace cuánto?, preguntó alguien. No sé, pero no murió después de cruzar la meta. El rigor mortis ya empezó en las patas traseras. Eso tarda al menos 10, 15 minutos en iniciarse. Imposible, dijo alguien. ¿Acaba de correr? Sí, acaba de correr. Pero está muerto mientras lo hacía. El silencio que siguió fue absoluto. 400 personas, sin decir nada, sin respirar. Solo se escuchaba el viento y el relincho lejano de los otros caballos. Don Heriberto bajó de su palco. Se abrió paso entre la gente. Llegó hasta donde estaba Cenizo. Miró al caballo. Muerto. De pie, con los ojos abiertos. Miró a Esteban, llorando, con la mano todavía en el cuello del animal. Don Heriberto sintió algo que no había sentido en años. Miedo. Miedo genuino. Pero el orgullo pudo más. «Esto es una trampa», gritó. «Ese caballo no ganó. Estaba muerto». La gente lo miró. Algunos asintieron. Otros fruncieron el ceño. «Un caballo muerto no puede ganar una carrera», continuó don Heriberto. «Exijo la descalificación».
El veedor se cruzó de brazos. Técnicamente, señor, el caballo cruzó la meta primero. Muerto. Pero cruzó. Las reglas no dicen nada sobre el estado vital del caballo al momento del cruce. Solo dice que debe cruzar la línea. Don Heriberto se puso rojo. Esto es absurdo. No se puede premiar a un cadáver. El veedor miró al juez principal, un hombre mayor con sombrero de palma. El juez se rascó la barbilla. Miró a Cenizo. Miró a Esteban. Miró a la multitud. Necesito consultar, dijo. Pasaron 30 minutos. La gente no se iba. Todos querían saber el veredicto. Esteban se quedó junto a Cenizo. Le acariciaba el cuello. Le hablaba en voz baja. Perdóname, viejo. Perdóname. No debí pedirte esto. No debí. Cenizo no respondía. Ya no podía. Pero seguía de pie. Como si se negara a caer. Como si quisiera morir con dignidad. El guacho se acercó. Se sentó en el suelo junto a Esteban. No fue tu culpa. Sí lo fue. Él eligió. ¿Eligió morir? Eligió correr. Sabía que podía morir. Y corrió de todas formas. Porque te ama. Esteban cerró los ojos. Las lágrimas no paraban. No valía la pena. Ningún dinero vale esto. Marcelino está vivo gracias a él. Marcelino no conocerá a Cenizo. Pero vivirá. Y eso es lo que Cenizo quería. El juez regresó. Subió a un pequeño estrado. Tenía un megáfono en la mano. La multitud se calló. Después de deliberar con el comité de carreras, hemos llegado a una decisión. Pausa. Don Heriberto sonreía. Estaba seguro de la descalificación. El caballo Cenizo cruzó la meta en primer lugar. Eso es un hecho verificable. Hay testigos, hay cronómetros. Otra pausa. Las reglas no especifican que el caballo deba estar vivo al cruzar, solo que debe cruzar. Murmullo en la multitud. Por lo tanto, la victoria se mantiene. Cenizo es el ganador oficial de las carreras grandes de primavera de 1987. Explosión de gritos, mitad de júbilo, mitad de indignación. Don Heriberto se volvió loco. Esto es un fraude, una vergüenza. Voy a apelar. Pero nadie lo escuchó. La gente rodeó a Esteban, lo abrazaban, lo felicitaban, algunos lloraban con él. Lo lograste, viejo. Tu caballo es una leyenda. Nunca había visto algo así. Esteban no podía hablar, solo lloraba, abrazado al cuello de Cenizo. El pagador se acercó. Traía un sobre grueso. 3.000 pesos, premio al primer lugar. Le extendió el sobre a Esteban. Esteban lo tomó, lo abrió. Vio los billetes. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Suficiente para salvar a Marcelino, suficiente para el tratamiento completo, suficiente para que el niño viviera. Pero miraba a Cenizo, muerto, de pie, con la cabeza baja. No vale, murmuró. No vale. El guacho le puso la mano en el hombro. Sí vale. Para Marcelino sí vale. Y Cenizo lo sabía. Dos hombres con una carreta se acercaron. Señor Villegas, necesitamos mover al caballo. Esteban negó con la cabeza. No. Señor, no puede quedarse aquí. No lo van a tocar. El guacho intervino. Esteban, tenemos que moverlo. ¿A dónde? A donde tú digas. Esteban miró alrededor. La pista, el polvo, el calor. Aquí, lo voy a enterrar aquí. ¿En la pista? Aquí fue donde fue feliz por última vez. Aquí se queda. El juez se acercó, escuchó la conversación, asintió. Está bien, pueden enterrarlo al borde de la pista. Voy a autorizar el permiso. Esteban cavó la tumba él solo. Rechazó ayuda. Rechazó herramientas. Solo tomó una pala prestada. Cavó durante 5 horas, bajo el sol, sin parar, sin comer, sin beber.
El guacho se quedó con él, en silencio. La gente empezó a irse. Las apuestas se cobraron. Las familias regresaron a sus casas. Pero algunos se quedaron. 30, 40 personas, mirando en silencio al viejo cavando la tumba de su caballo. Cuando terminó, el hoyo tenía 2 metros de profundidad. Suficiente. Con ayuda de 6 hombres bajaron a cenizo. Con cuidado. Con respeto. El caballo finalmente se recostó. Por primera vez en horas. Como si por fin pudiera descansar. Esteban se arrodilló junto a la tumba. Le acomodó las patas. Le cerró los ojos. Gracias, viejo. Gracias por todo. Por cada carrera. Por cada amanecer. Por darlo todo cuando yo no podía dar nada. Le quitó la silla. La puso junto al cuerpo. Esto es tuyo. Te lo ganaste. Empezó a echar tierra. Los hombres que se habían quedado lo ayudaron, sin hablar, solo echando paladas. En 20 minutos la tumba estaba llena. Esteban alisó la tierra con las manos. La golpeó suave, como si estuviera acariciando. Alguien le dio 2 palos. Los amarró en forma de cruz. Los clavó en la cabecera. Alguien más le dio un trozo de madera. Con un clavo y un cuchillo, Esteban talló. Cemizo, 1964 a 1987. El fantasma de la pista. Cuando terminó ya era de noche. Esteban se quedó sentado junto a la tumba, mirando las estrellas. El guacho se sentó a su lado. Le pasó una botella de agua. Esteban bebió. Tosió. Escupió polvo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó el guacho. Salvar a Marcelino. ¿Y después? No sé. Vivir, supongo. Eso es lo que Cenizo hubiera querido. Se quedaron en silencio. Después el guacho habló. ¿Sabes qué es lo más raro? ¿Qué? Que Cenizo se quedó de pie. Muerto, pero de pie. Como si no quisiera rendirse ni después de muerto. Esteban asintió. Era terco. ¿Como yo? No, compadre, no era terquedad. Era amor. El amor no se rinde, ni cuando el cuerpo ya no funciona. Esteban miró la tumba. Sonrió, por primera vez en días. Tienes razón, guacho. Tienes toda la razón. Esteban llegó a su jacal a las 3 de la mañana. Llevaba el sobre con los 3.000 pesos apretado contra el pecho, como si alguien fuera a quitárselo. Marcelino estaba dormido, respiraba mal, con siblidos. La fiebre le había subido. Esteban lo cargó con cuidado, lo envolvió en un rebozo, salió corriendo hacia la clínica. Tocó la puerta. 1, 2, 10 veces. El doctor abrió. Tenía cara de sueño, pero cuando vio al niño, se despertó de golpe. ¿Cuánto tiempo lleva así? 2 días, pero está peor, mucho peor. El doctor lo hizo pasar. Puso a Marcelino en una camilla. Le revisó los pulmones. Negó con la cabeza. Está muy grave. Necesito empezar el tratamiento ya, ahora mismo. Aquí está el dinero. Esteban puso el sobre la mesa. Billetes arrugados, manchados de tierra, manchados de sudor, manchados de lágrimas. El doctor lo miró extrañado. ¿De dónde sacaste tanto? Gané una carrera. El doctor iba a preguntar más, pero vio la cara de Esteban, los ojos rojos, las manos temblando, la tierra bajo las uñas. Está bien, no importa. Vamos a salvar a tu nieto. Marcelino estuvo 5 días en la clínica. Los primeros 2 fueron terribles. La fiebre no bajaba. Los pulmones silbaban como flauta rota. Pero al tercer día, la temperatura cedió. Al cuarto respiraba mejor. Al quinto, abrió los ojos y pidió agua. Esteban no se separó de él ni un segundo. Dormía en una silla junto a la camilla. Le daba de beber. Le limpiaba el sudor de la frente.
Abuelo, dijo Marcelino el sexto día. Su voz era débil pero clara. ¿Dónde está Cenizo? Esteban sintió que algo se rompía dentro de él. Cenizo se fue, mijo. ¿A dónde? Al cielo, con tu mamá. Marcelino frunció el ceño. ¿Por qué? Esteban no sabía qué decir. ¿Cómo le explicas a un niño de 9 años que un caballo dio su vida por él? Porque te quería mucho y quería que estuvieras bien. Marcelino se quedó callado. Después empezó a llorar, suave, sin hacer ruido. Esteban lo abrazó. Lloraron juntos. Una semana después, Marcelino salió de la clínica. Todavía estaba débil, pálido, flaco, pero vivo. El doctor les dio medicinas para 2 semanas más. Tiene que terminar el tratamiento. Todo. No se salten ni una dosis. No lo haremos, prometió Esteban. Caminaron de regreso al jacal, despacio. Marcelino se apoyaba en su abuelo. Cuando llegaron, el niño se sentó en el petate. Miró hacia donde siempre estaba amarrado Cenizo. Ahora solo había un poste vacío y una cuerda colgando. ¿Puedo ir a verlo?, preguntó Marcelino. Cuando estés más fuerte. Quiero ir ahora. Esteban suspiró. Está bien, pero no podemos caminar tanto. Voy a pedir prestado un burro. Al día siguiente fueron a la pista. Marcelino iba montado en un burro viejo. Esteban caminaba a su lado. Cuando llegaron había gente, no mucha, 10, 15 personas, paradas alrededor de algo. Esteban se acercó. Vio la tumba de Cenizo. Pero ya no era solo un montículo de tierra con 2 palos cruzados. Alguien había puesto flores, rosas silvestres, claveles, margaritas. Alguien había dejado una herradura vieja y una foto descolorida de un caballo. Alguien había escrito en un pedazo de cartón: «Gracias por enseñarnos que el amor vence a la muerte». Esteban se quedó parado, sin entender. Una mujer mayor se acercó. Traía más flores en las manos. «Usted es el dueño, ¿verdad?» «Sí, señora». «Vine a darle las gracias». «¿Por qué?» «Porque su caballo me hizo creer otra vez. En algo. No sé en qué exactamente, pero en algo». Dejó las flores, se persignó, se fue. Después llegó un hombre con sombrero. Dejó una vela. «Por el caballo más chingón que he visto en mi vida». Después una pareja joven. Después 3 niños con sus padres. Después un anciano solo. Todos dejaban algo. Flores, velas, estampas de santos, cintas de colores. ¿Por qué vienen?, preguntó Marcelino. Esteban no sabía qué responder. El guacho apareció detrás de ellos. «Porque vieron un milagro, chamaco. Y la gente necesita milagros». Durante las siguientes semanas, la tumba de Cenizo se convirtió en un lugar de peregrinación. Venía gente de todo Culiacán, después de pueblos cercanos, después de otros estados. Dejaban flores, velas, cartas. Algunos pedían deseos, otros solo se quedaban parados, en silencio. Un periodista del periódico local vino a entrevistar a Esteban. ¿Es cierto que su caballo corrió muerto? Eso dicen los doctores. ¿Usted qué cree? Esteban miró la tumba. Creo que el amor es más fuerte que la muerte, y que Cenizo me amaba más de lo que yo merecía. El artículo salió en primera plana. El fantasma de la pista. El caballo que venció la muerte por amor. Después lo recogió un periódico de Mazatlán. Después uno de Guadalajara. Después la historia llegó a la radio. Un cantante de corridos de Badiraguato escribió una canción. Se llamaba El Cenizo Milagroso. La tocaban en las cantinas, en las fiestas, en las palenques. Esteban nunca cobró regalías, no le importaba. Solo quería que la gente recordara a Cenizo. Y lo recordaron.
2 meses después de la carrera, don Heriberto mandó llamar a Esteban. Un mensajero llegó al jacal. Don Heriberto quiere verlo, en su hacienda, mañana al mediodía. Esteban estuvo tentado a no ir, pero la curiosidad pudo más. Llegó a la hora indicada. Un sirviente lo hizo pasar a un despacho grande, lleno de trofeos, fotos de caballos ganadores. Don Heriberto estaba sentado detrás de un escritorio de caoba. Había envejecido, se veía cansado. «Siéntate, Villegas». Esteban se sentó. Don Heriberto lo miró largo rato. Después habló. «Vine a ofrecerte un trabajo». Esteban casi se ríe. «¿Después de correrme hace 10 años? Las cosas cambian». «¿Qué cosas?». Don Heriberto suspiró. Se quitó el sombrero. Se pasó la mano por el pelo gris. Mis caballos ya no ganan. Desde aquella carrera ninguno ha ganado nada. Los jinetes dicen que están malditos. No están malditos, solo están mal entrenados. Tal vez. Pero necesito ayuda. Y tú conoces a los caballos mejor que nadie. ¿Por qué habría de ayudarte? Porque te voy a pagar bien. 500 pesos al mes y casa en la hacienda. Era una fortuna, más de lo que Esteban había ganado en toda su vida. Pero miró a don Heriberto a los ojos. Vio miedo ahí, miedo de perder, miedo de ser olvidado. «No», dijo Esteban. Don Heriberto parpadeó. «¿Qué? No voy a trabajar para usted. No necesito su dinero, no necesito su casa y no necesito su respeto». Se paró, caminó hacia la puerta. «Villegas», llamó don Heriberto. Su voz temblaba. «Te humillé, lo sé, y lo siento». Esteban se detuvo, se volteó. ¿De verdad lo siente? ¿O solo quiere que sus caballos vuelvan a ganar? Don Heriberto no respondió. Esteban asintió. Eso pensé. Se fue. Los años pasaron. Marcelino creció, fuerte, sano, inteligente. Nunca olvidó a Cenizo. Cada domingo iba a dejar flores a la tumba. Cuando cumplió 15 años, le dijo a Esteban: «Quiero ser veterinario, para cuidar caballos, como Cenizo me cuidó a mí». Esteban lloró de orgullo. Marcelino estudió, trabajó, se sacrificó. En 1995 se recibió como veterinario. Su primer trabajo fue en un rancho de caballos de carrera, pero cobraba poco, casi nada. «¿Por qué trabajas aquí?», le preguntó Esteban. «Te podrían pagar mucho más en otro lado». «Porque estos caballos son de gente pobre, abuelo, como nosotros, y merecen ser cuidados también». Esteban lo abrazó. Cenizo estaría orgulloso. Esteban murió en el año 2000. Tenía 67 años, una neumonía, irónica, la misma enfermedad que casi mata a Marcelino, pero esta vez no hubo dinero que pudiera salvarlo. Los pulmones de Esteban ya estaban muy dañados, décadas de polvo, de cigarros, de pobreza. Murió en su jacal, con Marcelino a su lado. Sus últimas palabras fueron: «Dile a Cenizo que ya voy, que no se impaciente». Marcelino lo enterró junto a Cenizo, al borde de la pista. Puso una cruz sencilla. Esteban Villegas, 1933 a 2000. Jinete y amigo de Cenizo. Don Heriberto quebró en 1992. Sus caballos nunca volvieron a ganar. Ninguno. Ni una sola carrera. Tuvo que vender la hacienda, los caballos, todo. Murió solo en 1998, en un asilo del gobierno. Olvidado. Nadie fue a su funeral. Solo el enterrador y el cura. Está enterrado en el Panteón Municipal, fosa común, sin nombre en la lápida. La historia es cruel con los orgullosos. El Guacho murió en 2005, de viejo, tranquilo, rodeado de gatos. Dejó escrito en su testamento: «Quiero ser enterrado junto a Cenizo y Esteban. Fueron los mejores amigos que tuve». Marcelino cumplió su deseo. Ahora hay 3 tumbas juntas al borde de la pista de Culiacán: Cenizo, Esteban, el Guacho.
Marcelino siguió trabajando como veterinario hasta 2018. Atendió a miles de caballos, muchos gratis. Los dueños pobres nunca le pagaron, y él nunca les cobró. Mi abuelo me enseñó que el amor no se cobra, decía. En 2020, el gobierno de Sinaloa inauguró una clínica veterinaria pública, la primera del estado, gratuita para gente de bajos recursos. La llamaron Clínica Veterinaria Cenizo. Marcelino fue el director. Trabajó ahí hasta su muerte en 2024. Cuando murió, lo enterraron junto a Esteban. Ahora son 4 tumbas. Hoy, en 2026, la pista de carreras de Culiacán ya no existe. La demolieron en 2015. Construyeron un centro comercial. Pero antes de hacerlo, el gobierno trasladó las 4 tumbas a un pequeño parque. 2 hectáreas de pasto verde, árboles, bancas. Se llama Parque del Cenizo. Las tumbas están bajo un árbol grande, un mezquite viejo, con sombra fresca. Siempre hay flores. Siempre hay velas. Siempre hay gente. Jóvenes que vienen a pedirle a Cenizo que les ayude en sus carreras. Ancianos que vienen a recordar el día que vieron el milagro. Niños que vienen porque sus abuelos les contaron la historia. En la entrada del parque hay una placa de bronce. Dice: aquí yace Cenizo, el caballo que corrió 50 metros con el corazón parado. Porque el amor no conoce límites, ni siquiera la muerte. Todos los años, el 12 de abril, se hace una ceremonia. Vienen cientos de personas. Traen flores, velas, fotos de sus propios caballos fallecidos. Un mariachi toca el cenizo milagroso. Alguien lee la historia completa. Para los que no la conocen, para los niños que la escuchan por primera vez. Y siempre, siempre, alguien llora. Porque la historia de Cenizo no es solo sobre un caballo. Es sobre lo que estamos dispuestos a dar por los que amamos. Compadre, déjame preguntarte algo. ¿Tú qué crees que pasó ese día? ¿Crees que Cenizo realmente corrió muerto? ¿Que su espíritu se negó a rendirse hasta cumplir su promesa? ¿O crees que fue coincidencia? ¿Que su corazón aguantó hasta el final y paró justo después de cruzar la meta? Los doctores nunca se pusieron de acuerdo. Unos dicen que es imposible, que un músculo muerto no puede moverse. Otros dicen que tal vez el impulso lo llevó, que los últimos metros fueron solo inercia. Pero yo te digo lo que creo. Creo que hay cosas que la ciencia no puede medir. Cosas que los números no pueden explicar. El amor, la lealtad, la voluntad de un alma que se niega a fallar. Cenizo sabía que Esteban lo necesitaba. Sabía que Marcelino se estaba muriendo. Sabía que esos 50 metros eran la diferencia entre la vida y la muerte. Y corrió, aunque su corazón ya no latía, aunque sus pulmones ya no respiraban, aunque la muerte ya lo había reclamado. Corrió porque el amor no se detiene, ni cuando el cuerpo ya no funciona. Esa es la verdad del Cenizo, del fantasma de la pista. No fue un milagro divino, no fue magia, no fue suerte. Fue amor, puro, simple, inquebrantable. El tipo de amor que todos buscamos, el tipo de amor que pocos encuentran, el tipo de amor que nunca